información médica a su alcance. Soy el doctor Jesús Galarraga Proveyer, médico especialista en enfermedades de los pulmones, o sea, especialista en neumología, y hoy les hablaré de la neumonía producida por COVID-19. Inicialmente les diré que los coronavirus son una familia de virus causantes de infecciones respiratorias que pueden variar desde un resfriado hasta una bronconeumonía desdichadamente mortal. En el año 2019 fue descubierto el nuevo coronavirus causante de esta infección convertida en pandemia mundial que todos conocemos. A la enfermedad se le llama enfermedad del coronavirus 2019 y se abrevia como COVID-19. La COVID-19 es una emergencia de salud con graves consecuencias para la vida y considerables repercusiones económicas y sociales. Precisamente, una de las consecuencias más temidas de la enfermedad por el coronavirus del 2019 es la neumonía o la bronconeumonía, debido a su evolución altamente agresiva y su pronóstico fatal. La neumonía es una enfermedad infecciosa que afecta uno de los dos pulmones o a ambos. La neumonía, como complicación de la enfermedad producida por el COVID-19, suele aparecer en entre un 5 y un 7% de los enfermos con esta afección. Hablaremos ahora de los síntomas y signos de una neumonía típica. Una neumonía típica se caracteriza por tos, expectoración, dolor torácico, fiebre, escalofríos. Pero la neumonía por el COVID-19 tiene un comportamiento atípico y sus síntomas varían, siendo efectivamente la fiebre uno de ellos, pero dolor de cabeza es otro de ellos. La tos seca, agotamiento o cansancio. Estos enfermos se quejan de sentirse sin fuerzas y en ocasiones refieren que sienten un gran peso que les oprime el pecho y no les permite respirar. Ese es el preámbulo de la insuficiencia respiratoria que presentarán estos enfermos. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son las condiciones o circunstancias que aumentan las probabilidades para contraer una enfermedad en cualquier persona. En el caso concreto de esta afección, los factores de riesgo en adultos son personas mayores de 65 años, obesos, diabéticos, hipertensos, personas trasplantadas, enfermedades con inmunodepresión o autoinmunes, en este caso el lupus eritematoso o la artritis reumatoide. Enfermos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma bronquial, pacientes con cáncer. Enfermedad de insuficiencia renal es otra de las factores de riesgo. Alcohólicos, drogadictos, desnutridos son elementos que hay que tener en cuenta como factor de riesgo para contraer esta enfermedad. Todo esto en adultos. En niños tenemos enfermedades subyacentes como el síndrome de Down, la parálisis cerebral crónica. Niños con trasplantes de órganos también constituyen otros de los grupos de factores de riesgo. En resumen, podemos decir entonces que los síntomas y signos de la neumonía por COVID-19 son fiebre, dolor de cabeza, tos persistente, agotamiento, cansancio, falta de aire. Una falta de aire que empieza siendo discreta o ligera puede ser posteriormente moderada, progresiva y hasta irreversible. Pero hay un signo imprescindible e importante en estos casos, que es la disminución
en la saturación de oxígeno en la sangre. Este es el signo de alarma, precisamente el preludio de la insuficiencia respiratoria crónica irreversible que puede acabar tristemente con la vida de estos enfermos. Como dato de interés y de gran importancia, en algunos pacientes la disminución de la oxigenación de la sangre presentó valores casi incompatibles con la vida, en contraste con las manifestaciones clínicas de estos enfermos que hablaban entre ellos, conversaban entre ellos, prácticamente dialogaban y decían que se sentían bien. O sea, que esta neumonía produce una disociación entre la sensación de bienestar aparente o de sentimiento o sensación de sentirse bien de estos enfermos y las graves lesiones radiológicas que presentan. Por eso a esta neumonía se le ha llamado neumonía silenciosa. ¿Y por qué decimos que es una neumonía silenciosa? Porque mucho antes que el enfermo presente insuficiencia respiratoria, se sienta gravemente enfermo, necesitando la asistencia médica, mucho antes de eso comenzaron a disminuir en sangre las cifras de oxigenación. El oxígeno comenzó a disminuir en la sangre. Y además de eso, ya tiene lesiones graves en las imágenes pulmonares o las radiografías de pulmón. Es decir, existe una disociación clínica y radiológica en estos pacientes. Pero las dos características que definen el proceso son disminución de la saturación de oxígeno en la sangre y la disociación entre la sensación de estar aparentemente bien y la gravedad de las lesiones pulmonares. Complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son insuficiencia respiratoria crónica, fallo multiórgano con parada cardiorrespiratoria, que suele ser la causa más frecuente de la muerte de estos pacientes, transmisión en la sangre de la infección o coagulación intravascular diseminada, que de todos modos todo eso conduce a la muerte tristemente de estos pacientes. Secuelas. Las secuelas más frecuentes son secuelas neurológicas, pérdida del olfato, pérdida del gusto, decaimiento. En este momento se estudia precisamente el llamado síndrome de fatiga crónica en personas que han padecido COVID-19 y justamente en personas que han salido de cuidados intensivos. Afortunadamente, después de haber tenido esta neumonía, persiste un decaimiento, una falta de fuerza crónica. A eso se le ha llamado el síndrome de fatiga crónica, que puede durar meses. Hay otra secuela sumamente importante, que es precisamente la de las lesiones pulmonares. Las lesiones pulmonares se pueden convertir en fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar como secuela de la neumonía por COVID-19 suele ser irreversible. Es decir, que estos pacientes van a tener un nivel de falta de aire de por vida y van a necesitar de por vida, muchos de ellos, oxígeno de manera de una fuente artificial. Tratamiento. El tratamiento de estos pacientes consiste en medidas generales de todo paciente grave. Lógicamente, si están en cuidados intensivos, tendrán ventilación artificial, hidratación, medidas antitérmicas y todo el soporte básico de todo paciente grave. No existe un medicamento curativo, tristemente y desdichadamente, para esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento seguro, confiable, de efectividad, basado en la evidencia? La vacunación. La vacunación ha garantizado justamente la disminución de la transmisión y la disminución de la aparición de nuevas cepas. Es decir, insistimos en la importancia de la vacunación como elemento eficaz, elemento que ha demostrado su eficacia basado en la evidencia científica. Desafortunadamente, un porcentaje alto de los fallecimientos por COVID-19 se deben a esta complicación fatal, la bronconeumonía secundaria a COVID-19.
Hasta aquí hemos visto la definición, los factores de riesgo, los síntomas y signos, las características que la diferencian de otras causas de neumonía, las complicaciones, sus secuelas y el tratamiento, e insistimos en la vacunación como tratamiento preventivo eficaz para esta afección en general, la enfermedad producida por el COVID-19. Ha sido un placer compartir con ustedes estos aspectos sobre esta enfermedad de gran actualidad. Muchas gracias por el interés mostrado y gracias además por la atención prestada. Nos veremos en un próximo encuentro sobre información médica a su alcance. Me despido deseándoles mucha salud y mucha suerte.